aquellos que practican el cristianismo. Otro país como Somalia dice que la práctica de cualquier aspecto religioso y en especial la práctica en Jesucristo es también motivo para perder la vida. Y así otros países del mundo como Malí, otros países como Irán, donde el 70% de la población son de los ayatolas y ellos también atentan brutalmente contra el cristianismo. El país de Yemen dice que los cristianos son asesinados por vivir su fe, y mayoritariamente otros países, sobre todo donde hace presencia el Islam, son países donde el cristianismo hace presencia, pero muchos de ellos viven la fe de una manera no vista. Richard Umbran también en su libro Torturados por Cristo, estos también son tus hermanos, nos muestran cómo en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que fue la cortina de hierro, muchos cristianos vivían en cuevas, vivían en las catacumbas y se alimentaban con pequeños trozos de la palabra del Señor. Muchos de los cristianos en este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, para que la palabra del Señor no fuera arrancada de sus vidas y sus corazones, memorizaban grandes pasajes de la Biblia a fin de poder compartir la palabra del Señor a su familia y a fin de no olvidar la palabra del Señor. El panorama para muchos cristianos en el mundo en la actualidad es difícil. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en Colombia con el cristianismo? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué aquí no hay persecución? Algo pasa, amados hermanos. Algo pasa con nuestra fe, algo pasa con nuestras convicciones. Y la intención en esta mañana es mirar que en medio de las decisiones de un Estado que son contrarias al Evangelio, como lo son de estos hermanos que actualmente están dispuestos a dar la vida y que muchos son asesinados y muchos son martirizados por la fe en Jesucristo, ¿por qué en nuestro país no haya el impacto del Evangelio como debiera ser? El libro de Daniel entonces nos presenta que hay un estado en el siglo V, su nombre es Babilonia, y que amenaza seriamente a los creyentes por ir en contra de la religión. Hay una ley ejecutada, mejor dicho, hay una ley donde el rey, en este caso Nabucodonosor, dijo a su forma de gobierno: esta ley debe comunicarse y debe cumplirse. Como cristianos escuchamos en Colombia que nuestra fe no hace un mayor impacto y que Colombia es una amalgama de otras religiones. El evangelio que practicamos en nuestros días no es el evangelio, sino que el evangelio está lleno de nueva era, de misticismo, ocultismo y en algunas congregaciones de brujería. Quizás años atrás encontrábamos personas que le decían: usted es evangélico, y esa persona era sinónimo de respeto, sinónimo de autoridad, sinónimo de tras. Y para no salirnos de este tema, encontramos, amados hermanos, en este pasaje de estos tres jóvenes en Babilonia, los encontramos frente a una situación que se va a ejecutar, que se va a sentenciar y que se va a ejecutar. Y es importante ello. Y quiero entonces también presentar el evangelio a la luz de la historia de la redención. Encontramos dos reinos en todo lo que hemos vivido. Desde el comienzo hasta el fin habrá dos reinos. Y Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está presentando dos formas o dos simientes, dos reinos
que son diametralmente opuestos, que no son compatibles. Dos reinos que no tienen comunión. Y como bien lo señala el escritor de Génesis, hay una enemistad. Siempre los cristianos serán odiados. Siempre los cristianos serán vituperados. Siempre los cristianos serán el hazme reír de algunas sociedades. Por eso Pablo escribe en capítulo 1 de Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque para muchos cristianos el evangelio podría ser vergüenza, mas la Biblia nos dice a nosotros que es poder de Dios para salvación. Pero hay una verdad aquí muy grande del evangelio, amados hermanos, y es que la simiente de la mujer vencerá a la simiente del mal. La simiente de la mujer aplastará en la cabeza a la otra simiente. Ella tratará de hacerle un daño, mas no lo conseguirá. Y es lo mismo que nos dice Daniel 2:42, dice, mostrándonos la misma correlación del evangelio, nos dice que cuando se levanten estos imperios y cuando se levanten estos reinos, dice la Biblia en Daniel 2:44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a los otros reinos, pero el reino de él permanecerá para siempre. El Señor lo dice en el Nuevo Testamento de la siguiente manera: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Es decir, que los cristianos, por vivir su fe y caminar en este reino, por la gracia de Dios, por la fe del Dios viviente, saldrán avantes. Pero algunos también morirán. Y eso tiene que ver con la promesa hecha a Abraham. Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Es decir, la nación que se desprendería de los lomos de Abraham sería el reino de los santos, los que estarían militando en el reino de los cielos. Y eso entonces nos hace hincapié y nos hace nos da fuerza para vivir y nos da fuerza para mantenernos en nuestras convicciones como cristianos. Por eso, amados hermanos, el pasaje que hemos leído, el pasaje ante la decisión de Nabucodonosor, pues nos va a presentar tres aspectos que yo quiero que consideremos en la mañana de hoy. Decisiones de Estado, creyentes con determinación. Decisiones de Estado, creyentes con determinación. Y quiero entonces que leamos el capítulo 3, los versículos del 8 al 12, y volviendo a retomar la palabra. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, en la Nueva Versión Internacional se traduce como astrólogos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua. Y en este primer punto encontramos una acusación maliciosa. ¿De quién? Del sistema opuesto. Encontramos una acusación que está llena de malicia. Y la malicia se define como la astucia o la treta que el enemigo teje a fin de hacer que quienes están contrariamente flaqueen y finalmente caigan. Eso es lo que se llama la malicia. Y encontramos en este versículo 8 que en aquel tiempo vinieron unos astrólogos y vinieron para decirle a Nabucodonosor: mira, rey, tú has dado una orden.
Tú has dado una sentencia y hemos encontrado de los jóvenes que tú pusiste en el gobierno a gobernar en la provincia de Babilonia, que no se postran y no adoran la estatua. Hubo una acusación y esta acusación nos presenta varias cosas que yo quiero presentar a ustedes. Y que era una acusación, como dice el texto, una acusación de carácter malicioso. ¿Y por qué es malicioso? Porque está cargado de todo lo que es el sistema anticristiano. El libro de Daniel nos presenta, amados hermanos, ¿qué deben hacer los cristianos? ¿Qué deben hacer los discípulos del Señor en medio del sistema donde les ha correspondido vivir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer frente a la adversidad a causa de la fe? ¿Qué deben hacer los cristianos cuando nuestra fe es puesta en tela de juicio y aún nuestra fe va a ser puesta a prueba? Y eso tiene que ver con el artículo que leímos. Tiene que ver con la historia del cristianismo en el siglo I. Tiene que ver con la historia de la Inquisición del siglo X al siglo XV. Cómo muchos hombres, como muchas mujeres, familias enteras iban a la muerte. Y por qué muchos creyentes iban a filo de espada, pero iban con sus rostros llenos de gozo y alegría. Y eso me hace acordar de un grupo de cristianos llamados los valdenses. Momentos antes de la Reforma Protestante, un católico comenzó a estudiar las Escrituras y por el conocimiento de las Escrituras se dio cuenta de las verdades del Evangelio. Su nombre se llama Pedro Valdo. Y él decide en la provincia en Francia donde vivía, decide compartir el Evangelio, decide hablar a las familias del Evangelio. Y en el mensaje que él comienza a proclamar, muchos de aquella región vinieron al Evangelio. Y la Inquisición se entera de que Pedro Valdo está compartiendo el Evangelio y que ahora muchos de los que creen al Evangelio se están volviendo genuinamente en arrepentimiento al Dios vivo y verdadero. Y a causa de la persecución son desterrados a unas montañas. Y ellos se internan en unas cuevas y allí la Inquisición prende fuego a la puerta de las cuevas y mueren asfixiadamente muchos valdenses a causa del humo dentro de la cueva. No había por dónde salir. Murieron familias enteras a causa de la fe del Evangelio. Estos varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías y Ananías, son acusados maliciosamente. ¿De qué? De que no se postran y que no adoran la estatua del rey. Y en estos versículos lo primero que observamos dentro de esta acusación maliciosa es que la sentencia del rey es irrevocable. Y la palabra, como vienen a decirle, la encuentran ustedes en el versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley. O sea, tú eres quien diste la ley. No te puedes echar para atrás. Y algo bien interesante que nos deja ver el pasaje es que dentro de esta sentencia de la ley, los reyes en la antigüedad no podían echarse para atrás. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Daniel, más adelante en el versículo 15, ya cuando el reino había sido quitado y viene otro monarca que se llama Darío, él también decide levantar una ley en contra de la fe de Daniel. En Daniel capítulo 6 versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Mejor dicho, lo que le están diciendo acá, estos caldeos maliciosamente a Nabucodonosor, mira, tú has dado una ley, tú has dado y has arcado una ley, no la puedes echar para atrás. O la cumples o la cumples. Y esta ley es irrevocable, es decir, no hay forma de que el rey pueda echar hacia atrás
tal sentencia. No se puede abrogar, no se puede quitar la ley, porque es una sentencia y es un edicto de parte del rey. Otro aspecto que nosotros encontramos está en el mismo versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre. Es decir, tú no puedes escatimar o no puedes hacer exclusión o exclusividad con esas tres personas que tú has puesto. Significa todo hombre, significa que todos deben ahora someterse a la ley que tú has dictado. Todos, todo hombre que se encuentre en Babilonia debe adorar tu estatua. Todo hombre que se encuentre en Babilonia, cuando se ponga la música, la zampoña, el salterio y todos los instrumentos musicales, adoran al Señor. Era una ley que incluía a todo el mundo. Y eso se llama en términos, un gobierno, ¿cómo se llama, Nico? Totalitario. ¿Se han escuchado ese término? Es un gobierno totalitario. Latinoamérica ha tenido gobiernos totalitarios. ¿Recuerdan ustedes algunos? Chile, ¿recuerdan quién era el totalitario? Miguel Augusto Pinochet. Cuba con Fidel Castro. O sea, cuando ponemos a dialogar las escrituras con nuestro entorno, vamos a encontrar que ese ha sido el sistema de gobierno como antibíblico, anticristiano, y es un gobierno totalitario. Todo el mundo está y todo el mundo se somete. Todo el mundo hace lo que el monarca dice, y esto no puede ser revocado. De ahí porque se levantan algunos grupos milicianos. De ahí porque algunos se levantan, por ejemplo, guerrillas y grupos al margen de la ley. En tiempos del Señor Jesucristo, habían unos que se levantaron en contra de ¿quién? Del otro imperio. ¿Cómo se llamaban? Los celotes, los guerrilleros de la época, eran los celotes. Se levantaban en contra del sistema totalitario en el cual vivían. De la misma manera, aquí está sucediendo algo similar. La ley del rey era: adoren, póstrense, y quien no lo haga, hay un horno de fuego esperándolos. Dice otro aspecto, dice: deben adorar la estatua. Y no solo adorar la estatua implicaba postrarse y adorarse, sino que de plano había que adorar a los dioses babilonios, porque en esencia la estatua, el monumento que se había levantado, no solo estaba hablando de la grandeza de Babilonia, sino que ahora también se estaba hablando de los dioses a los cuales adoraban. Y aquí hay un aspecto importante también. Dice que desatender esta ley traía por consecuencia la pena de muerte. O sea, el que no atienda la ley dada en Babilonia, su cabeza rodará. Como decimos popularmente, rodarán cabezas. O mejor, asarán cabezas. Y aquí hay un punto importante, como lo dije antes, en el versículo 3. Porque estos caldeos, estos astrólogos, en el versículo 12 dice una frase muy importante en el texto. Aquí hay unos varones judíos. Mírenlo en su Biblia, versículo 12. Aquí hay unos varones judíos. Y haciendo una investigación acerca de qué significa un varón judío, lo que encontré fue lo siguiente, y me gustaría que usted tomara nota de ello. Varones judíos significa, o es una equivalencia a ser hombres y mujeres de Dios, que están muy bien confirmados y muy bien confirmadas en la fe. Varones judíos, en el contexto de las escrituras, significa personas muy ancladas o personas muy cimentadas o personas muy firmes o de convicciones muy firmes en la palabra del Señor. Varones judíos es la descripción que se le da a un hombre o a una mujer que sigue a Dios en todos los sentidos de su vida.
que obedece sus mandamientos con alegría, que no vive para las cosas de esta vida ni para las cosas de este mundo, sino que vive para las cosas que son eternas. Ser un hombre y ser una mujer de Dios significa vivir voluntariamente en servicio a Dios, dando libremente de sus recursos, y que acepta con mucho gozo el sufrimiento venidero como consecuencia de su fe. Ser hombre de Dios, ser varón de Dios, ser mujer de Dios, quizás es entender lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, oh mujer, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, varón de Dios, mujer de Dios? Que temas solamente a Jehová, que hagas justicia, que hagas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Hombre, Dios te ha mostrado lo que significa ser un varón de Dios, ser una mujer de Dios. ¿Qué implica en las Sagradas Escrituras estas descripciones? Significa que es un hombre que no engaña, significa que es una mujer que tampoco engaña, no defrauda llegando tarde. Todo lo contrario, cumple con las tareas asignadas. Hace su trabajo con esfuerzo, con esmero, no es chismoso, no calumnia, no miente y vive con un corazón puro y recto delante de los que le ven. Imitan al Señor, creciendo en gracia y creciendo en estatura y creciendo en sabiduría. Eso es lo que significa ser un varón. Y bien dice el texto acá, aquí hay unos varones judíos, aquí hay unos hombres de fe, permítanme la paráfrasis, aquí hay unos hombres, aquí hay unos cristianos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que no han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de fuego, la estatua que has levantado. Dice entonces la Biblia que ante esta acusación falsa, esta acusación maliciosa que estos caldeos habían presentado al rey, evidencia que estos tres jóvenes vivían íntegramente. ¿Cómo era su integridad? Dice que todo hombre íntegro entiende cuando nuestro Señor manifiesta que hay que ser perfectos. Entiende que Dios nos está observando y que no podemos engañarlo. Estos hombres que vivían íntegramente estaban viviendo a través del poder y la presencia de Dios en su vida. Y que por esta razón eran incapaces de afrentar la santidad, eran incapaces de afrentar la encomienda que el Dios vivo y verdadero había hecho a través de la enseñanza de la ley de Dios. Que el resultado final de su fe, de su integridad y de su vida consagrada a Dios probablemente sería la muerte, por cuanto no había reino alguno que pudiera soportarlos. Y eso dice el escritor de Hebreos, que muchos por vivir su fe fueron llevados al martirio, que el resultado de ello es la humillación, que el resultado de vivir conforme a las demandas de Dios es la afrenta y el vituperio, pero habrá para ellos premio grande. Pues dice la Biblia, gozaos y alegraos cuando por mi causa los vituperen y los maldigan mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso significa varones judíos. Eso significa mujeres de Dios, hombres de Dios, íntegros en su manera de vivir. Y eso nos lleva al segundo punto. Nuestro primer punto, acusaciones maliciosas contra hombres íntegros. Y ahora en este punto número 2 vamos a encontrar
que el rey hace un interrogatorio. Y aquí, qué maravillosa es la Biblia, y eso me emociona por lo menos. Dice que el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Por qué se airó? ¿Por qué se enojó Nabucodonosor? Y dijo, tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante que fueron traídos estos varones del rey, habló Nabucodonosor y le hace tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ¿Qué tal la pregunta que les hace Nabucodonosor? ¿Es verdad que usted no adora a Bel, que es el dios babilonio? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es una pregunta. La otra pregunta la encuentran en el versículo 15. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y viene una tercera pregunta. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Tres preguntas. El interrogatorio de Nabucodonosor para estos tres muchachos, para Sadrach, Mesach y Abednego. Y la primera pregunta tiene que ver con preguntas persuasivas, o mejor, las preguntas que formula Nabucodonosor son preguntas persuasivas. ¿Y qué es la persuasión? Es inducir y tratar de llevar a una persona a cambiar de opinión. Persuadir significa inducir, tratar de convencer y llevar a una persona que cambie de opinión formulándole preguntas. ¿Y ustedes recuerdan quién es el que vive haciendo preguntas a fin de que cambien las convicciones, que cambien la fe y que pongan en tela lo que Dios dice? El sistema anticristiano. Y la primera pregunta persuasiva que surtió efecto la hace la serpiente en Génesis 3:1. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y lo que está haciendo Nabucodonosor acá es exactamente lo mismo. Y miren lo que dice en la primera pregunta. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento os postréis y adoraréis? La primera pregunta dice, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no van a adorar mi estatua ni mis dioses? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, Nabucodonosor, no. Ya, la respuesta viene en el versículo 17. Ahí están las respuestas. Pero lo que hace Nabucodonosor aquí es comenzar a argumentar. ¿Para qué se pregunta? Para persuadir, para inducir y finalmente poder cambiar de opinión. ¿Y qué es inducir? Es influir a una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es para que haga lo malo o perjudicial. O sea, lo que Nabucodonosor les dice es verdad, los está llevando a que ellos puedan cambiar de opinión. Y ellos puedan acceder a las peticiones que estaba presentando el rey. En otras palabras, les estaba induciendo, los estaba llevando por medio de una pregunta a que ellos dijeran, oiga, ¿y cómo por qué tenemos que adorar? Oiga, sí es verdad. Pero no es así. En la segunda pregunta, ahora los quiere convencer. Y el convencimiento significa presentar razones y argumentos donde hace que una persona piense de modo distinto. O sea, lo que está haciendo Nabucodonosor con un tinte de autoridad y manipulación es tratar de que estos jóvenes finalmente terminen adorando la estatua y los dioses que él había levantado. Y viene la tercera pregunta, que usted la encuentra
en el versículo 15, en la parte final. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y si hay algo que afecta muchísimo nuestra fe y nuestra manera de creer, es cuando nos preguntan por Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 42. Y quiero invitarles al Salmo 42. Este salmo tiene que ver con un creyente que estaba siendo vituperado y que estaba siendo afrentado por causa del Evangelio. Salmo 42, versículos 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Entienden la pregunta de Nabucodonosor? Y usted sabe que las preguntas cuando se refieren a Dios son preguntas que vienen del sistema contrario, del sistema ateo. ¿Por qué las preguntas contra Dios vienen de este sistema, amados hermanos? Porque eso es lo que busca el sistema opuesto, poner en tela de juicio y en duda la existencia de Dios. Por ejemplo, en Job capítulo 35, encontramos a un hombre que viene a visitar a Job llamado Eliú y le dice estas palabras. Job capítulo 35, versículos 9 y 10. Dice: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que ha dado cánticos en la noche? Que nos enseña más que las bestias de la tierra y que nos hace sabios más que a las aves del cielo. Otra vez, ¿dónde está Dios? El Salmo 115 también dice de la siguiente manera, Salmo 115, acerca de la existencia de Dios. Y dice el Salmo 115, versículos 3 al 5. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Perdón, el versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Jeremías 2:7 también nos habla del mismo aspecto y muchos textos de las Escrituras. Jeremías 2:7 dice así: y os introduje en tierra de abundancia para que comience su trono y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Siempre esta pregunta busca que nosotros tambalemos en nuestra fe, es decir, nos desequilibremos. Con estas preguntas lo que se busca es que nuestro piso de la fe sea movido. Y el sistema anticristiano sí que hace preguntas. ¿Y por qué existe el mal? Y si Dios existe, ¿por qué las hambrunas? Y si Dios existe, ¿por qué la enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué el SIDA? Si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? ¿Y por qué Dios no acaba la maldad? ¿Y por qué si Dios es bueno, usted porque está pasando momentos malos? Y así, siempre hay preguntas. Y lo que está haciendo Nabucodonosor es diciéndoles a ellos: bueno, si ustedes tienen tanta fe y si ustedes están tan convencidos de su verdad, la pregunta es: ¿qué Dios los puede librar de mi mano? ¿Acaso Dios los va a librar? Y déjenme decirles, amados hermanos, que allí es donde nosotros muchísimos fluctuamos, porque aún no conocemos a Dios. Spurgeon hace en el libro que se llama El Tesoro de David, que es un estudio acerca de estos temas y acerca de esta expresión: ¿dónde está tu Dios?
Dice que el malvado sabe que la desgracia peor para nosotros sería perder el favor de Dios. Se lo repito. El malvado sabe que la peor desgracia que le puede suceder a un cristiano es que lleguemos a pensar que Dios no nos va a favorecer. Que ahí es donde nuestra fe se derrumba. Ahí es donde nuestra fe cae. Por ello, la pregunta que hace, ¿dónde está tu Dios?, es una pregunta maliciosa, diabólica, que nos lleva a perder la confianza plena en Dios. ¿Cómo la ven? Me gusta lo que dice Spurgeon. Porque lo que quiere Nabucodonosor hacer con estos chicos es decirles, bueno, miren, de hecho vamos a mirar que el horno cuántas veces lo mandan a calentar. 7 veces, ¿verdad? Y ya lo estaban calentando. Y ellos están viendo una realidad latente. Eso no era mentira, eso no era una visión, eso no era un engaño. El horno estaba ya caliente y caliente más de lo acostumbrado. ¿Qué hacer ahí, amados hermanos? ¿Qué hacer cuando en estos países que describimos al comienzo viene la espada o viene la hoja que alumbra al filo del sol cuando está levantada, lista para cortar la cabeza del que ha creído en Jesús? ¿Qué pasaría si a nuestro país llega, o bueno, de hecho ya está el sistema, o siempre ha estado, amados hermanos? Lo peor que podemos hacer es perder o llegar a pensar que el favor de Dios no está con nosotros. Que Dios podrá librarnos, que Dios podrá librarlos de mi mano. ¿Quién será el que los va a librar de mis manos? Creo que aquí la fe es puesta a prueba. Aquí la fe es puesta de una manera visible, de una manera real, y no es un juego. Y eso nos lleva al tercer y último punto en la mañana de hoy. Número 1, ¿qué encontramos? Unas acusaciones. Número 2, encontramos un interrogatorio, unas preguntas y sobre todo la pregunta final, ¿verdad? Y viene el punto número 3. Viene la determinación de estos 3 jóvenes. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole, ¿qué le dijeron? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, no gaste saliva, rey. No gaste saliva sobre este asunto. Creo que le hemos dejado muy en claro en quién hemos creído. Y eso dice Pablo, yo sé en quién he creído. Eso lo dice el apóstol. Ahora esa es una pregunta para usted, amado hermano. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Seguro? Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien yo no sé quién de los 3 fue el que respondió, pero dijeron, uno de ellos dijo, he aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Tenían determinación. Y de tu mano, oh rey, nos librará. La pregunta es, ¿la fe les alcanzaba para decirle al rey esto? No, ellos sabían que Dios podía hacer eso. Pero ellos también sabían que podían morir. Porque miren lo que dice el versículo 18, y subráyelo, y esa es la parte importante. Y si no, o sea, si efectivamente morimos aquí, sépase, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos sabían que también podían morir. O sea, o en la muerte, o no en la muerte, ellos tenían su fe intacta. Tenían determinación. La determinación que a muchos de nosotros nos hace falta. Y vuelvo a repetir la respuesta de estos 3 muchachos. Dios puede librarnos.
Y Dios puede hacer algo con nosotros. Pero también entienda Nabucodonosor que si no es así, tampoco adoraremos. Y es lo que ha pasado en mucha historia del cristianismo. Muchos cristianos han sido salvaguardados ante el martirio, pero otros se han muerto en la hoguera. Y uno de los casos que lo presenta la película se llama Juan Hus, ya le había comentado antes. Que la noche anterior a cuando lo iban a incinerar, cogió una vela y se la puso acá y se quemó, pero al otro día iba a morir en la hoguera. O sea, muchos han muerto, pero con su fe, ¿cómo? Intacta. Una fe intacta. ¿Qué es la determinación en las Sagradas Escrituras? Es la acción y el efecto de tomar una resolución anclada en las convicciones de fe. Es la acción del cristiano como resultado de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Es decir, que por la gracia de Dios se puede llegar a tomar tal decisión. O sea, sin la gracia de Dios, lo más probable es que las personas, o mejor, sin la gracia de Dios, estos tres chicos, al ver su fe probada, lo más probable es que se hubieran arrodillado. Si Dios no les provee de su gracia, de su misericordia, en ese momento se hubieran arrodillado y hubieran adorado a dioses falsos. Tener determinación en el Evangelio significa experimentar el nuevo nacimiento y el resultado de estar convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Tener determinación en el Evangelio significa ser un verdadero discípulo de Jesús, que como discípulo hace lo mismo que su maestro, vive para su maestro y está dispuesto a dar la vida por su maestro. Y esa es una pregunta para usted en esta mañana. En algún momento de su vida, usted estará dispuesto a poner la cabeza y decir: listo, oprima el gatillo, baje la espada, ponga la guillotina y prendan la hoguera y caliéntenla bien. Y sin hablar aquí del estoicismo, ni el valor propio del ser humano. No se trata de eso. Se trata de la gracia de Dios en nuestra vida para confiar en que Dios puede librarnos. Y si no es así, pues tampoco lo haremos. La determinación entonces nos lleva a las aplicaciones, a una única aplicación que quiero compartir en esta mañana. Se encuentra en 2 a Timoteo. Segunda a Timoteo, en la gran encomienda, dice la palabra del Señor. Segunda a Timoteo, no recuerdo la cita, pero dice: he guardado la fe. 4:7. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es tener determinación. Y mire lo que le dice a Timoteo en estas palabras. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. A le volaron la cabeza, se la cortaron. O sea, fue librado de la espada del emperador. No, de hecho le está diciendo: miren, Timoteo,
yo voy a ser sacrificado, o sea, yo voy a ser sacrificado. Y eso cumple con lo que dicen los jóvenes. Pues no, Dios nos puede librar, sí, pero también no nos puede librar. Pero independientemente de que nos libre o que no nos libre, mi fe se mantiene. Mis convicciones, por la gracia del Señor, están sostenidas en el Evangelio. Y eso es tener determinación. Ahora, pensar de esta manera se requiere un conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, muchos de nosotros fluctuaríamos en nuestra fe. Y el apóstol es un caso distinto. Él sí va a ser ¿qué? Sacrificado. Queridos hermanos, nos van a acusar. Nos van a señalar, nos van a vituperar. Seguramente nos harán preguntas y preguntas acerca de Dios. Y probablemente tengamos que decirle a las personas, no gaste saliva, pero usted no me va a mover mi fe, no me haga preguntas. Usted no me va a sacar de mi fe, usted no me va a mover la fe. Yo sé en quién he creído. Y número 3, tenga determinación como cristiano, como creyente. Que usted pueda decir, me he sostenido. Y no que nos digan como a veces suelen llamar a los cristianos por su mala fama que tienen. Bueno, de hecho la fama es mala. Menos la de la carne, ¿no? Pero, ¿cómo le dicen a los cristianos? Le dicen cristinos, crispetos. ¿Cómo, amor? ¿Pan de qué? Panderetas o panderetos. ¿Por qué se expresan de esa manera? Porque los cristianos no tienen ¿qué? Determinación. O sea, se prestan para o se confabulan con otro sistema, le dan la mano al sistema contrario y ante darle la mano, ahí es donde su testimonio de vida, su integridad y su manera de pensar se ve cuestionada. Si estos jóvenes no hacen con determinación y dan respuesta al rey, probablemente el rey hubiera dicho, oiga, si estos son cristianos medio chuequinis, ¿no? Medio cristinos, pero el rey vio determinación. Pero como la ley no se podía revocar, fueron llevados al horno. ¿Serán librados Sadrad, Mesad y Abednego del horno de fuego? Dios extenderá su mano. No deje venir el próximo domingo, porque esta historia continúa. La historia de la redención continúa. Y usted como cristiano tenga determinación. Esa es la gran enseñanza. Los hijos de Dios tienen determinación. O sea, están convencidos de lo que han creído. Y si no, entonces vengamos en arrepentimiento y fe a los pies del Señor. El libro de Daniel es un libro interesante. Muchos de nosotros estamos en lugares de trabajo donde de cristianismo, poco, ¿verdad? Quizás la universidad, el trabajo, los vecinos. Bueno, tenga determinación allí. Usted sabe en quién ha creído. Y no deje que le digan cristino, crispeto o pandereto. Usted es un cristiano genuino y verdadero. Pongámonos en pie y nos alistamos también para tomar la ofrenda en esta mañana y para que usted le confirme a Marquito cuántos almuerzos va a dejar. Si usted quiere el almuerzo de todos, con mucho gusto. Oremos al Señor y démosle gracias. Pongámonos en pie. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Santísimo Rey. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte será
todo.